fusible es un componente electrónico que se diseña con el objetivo de proteger las líneas de corriente de cualquier sobrecarga. Observemos en un esquema un fusible. En este esquema vemos que aquí tenemos el conector de entrada o lo que han puesto como forma de conector. Es decir, recuerden que gráficamente van a representar los conectores de muchas maneras. En este caso lo han representado con un cuadro cerrado. Bien, fíjense que en el polo positivo, nada más entrar, lo primero que me encuentro es un componente que hasta ahora no habíamos visto como simbología y le llaman PF1. Bien, esto es un fusible. Lo interesante de esto es que observen que el fusible está en serie con la línea de entrada. Es decir, VIN en este caso serían los 19 voltios que va a ser aplicado a este equipo. VIN serán los 19 voltios que va a ser aplicado a este equipo. Y toda la corriente del equipo entonces pasará obligatoriamente por PF1. Habíamos comentado anteriormente, ya que estamos aquí también podemos comentar, que la bobina en serie, como este caso también, y formando este tipo de circuito con estos condensadores, lo que hacían era un filtro de entrada con el objetivo de poder proteger el equipo entero de las diferentes interferencias electromagnéticas que puedan entrar por el conector. Bien, volviendo al fusible, lo interesante de esto, repito, es que el fusible está protegiendo la línea, es decir, por el fusible va a pasar toda la corriente que vaya a consumir este portátil. Cuando me refiero a consumir, me refiero a toda la energía que va a hacer que el portátil realice todas las funciones que va a realizar. En este caso, este fusible es de 5 amperios, 24 voltios de corriente directa. Bien, cuando nos referimos a que el fusible está para proteger la línea de cualquier sobrecarga o exceso de corriente, se refiere a que si por ejemplo aquí pasan más de 5 amperios, este fusible debe romperse, abrirse, protegiendo así la fuente de energía. ¿Por qué razón? Porque seguramente lo que no me puede ofrecer los 5 amperios es la fuente de energía, y si se los pido, termina por quemarla. Por esta razón, primeramente pongo aquí un fusible. Y de esta forma, si en cualquier caso, por ejemplo, si en este caso, este condensador que está aquí, vamos a poner el primero que es el más cercano al fusible, PC1 de 1000 picofaradios, tamaño 0,402, 50 voltios de trabajo y una tolerancia de K, en este caso un 10%. Si este condensador me cayera a cortocircuito, es decir, estos dos puntos prácticamente se unieran, es obvio que si sacamos una ley de corriente, recuerden que era igual al voltaje partido la resistencia, si esto es una resistencia de 1 ohmio, serían 19 voltios partido 1, por aquí intentarían pasar 19 amperios. Es decir, intentarían pasar una corriente de 19 amperios hasta este circuito para volver a la fuente. Si eso ocurriese y no hubiese un fusible, la fuente terminaría o bien por protegerse, en los casos de que tenga una protección, o bien por romperse, quemarse. ¿Por qué razón? Porque la fuente no estaría preparada para entregar esa cantidad de electrones por segundo. Por esta razón, para evitar que la fuente se vaya a romper, ponen este fusible. Es decir, si se excede los 5 amperios en esta entrada, este fusible debe romperse. Y así protege que la fuente no vaya a quemarse ni vayan a pedirle un exceso de corriente que no pueda dar. Con esta explicación, ahora sí podemos leer esto. Estos dispositivos están diseñados para que pase por ellos una cantidad determinada de corriente, justo lo que estaba hablando ahora mismo. Que si se excede debe romper el fusible evitando el problema en las fuentes de energía. Esto exactamente es lo que acabo de decir. Bien, ahora mismo acabamos de ver este símbolo de fusible, pero no es el único que existe. También existe este símbolo de fusible y este símbolo también. El que más nos vamos a encontrar en los ordenadores portátiles es este, pero no descarten que
revisando algún otro equipo electrónico, se encuentren estos símbolos de fusible. Ahora bien, una cosa que sí se cumple en todos es que se representa con la letra F. El fusible se representa con la letra F. Hay una notoria o un notorio hábito de siempre revisar todos los fusibles por parte de aquellas personas que no conocen la electrónica. Bien, es cierto, si el fusible se abre, es obvio, la línea estaría abierta, por lo tanto, en ningún caso pasaría el voltaje ni la corriente. Entonces, siempre que encontremos un problema en un circuito determinado y este esté protegido por un fusible, es obvio que lo primero que debemos de hacer es revisar ese fusible. Pero veamos cómo lo haremos. Por ejemplo, si estamos revisando este circuito y de repente vemos que en VIN no hay 19 voltios, lo más seguro es que tengamos roto este fusible. Todas las personas que no conocen bien la electrónica, repito, tienden a sustituir el fusible inmediatamente. Eso es un error. Lo primero que hay que buscar es la causa de por qué se rompió. Y ahí es donde quiero llegar. Es decir, si encontramos un fusible roto, lo primero que hay que pensar es que algo ocurrió que superó su capacidad de soportar sus amperios. Es decir, recuerden que el fusible está diseñado para que pase por él una cantidad determinada de corriente, amperios. Si en cualquier caso este fusible se ha roto, es porque por alguna razón estos amperios han sido excedidos. Lo más seguro es que algo ha variado la carga. Y cuando me refiero que algo ha variado la carga es que, por ejemplo, lo máximo que puede pasar por este fusible seguramente este portal será del orden de los 3-4 amperios de consumo, y eso es cuando tiene puesta la batería, es decir, que está cargando batería y está trabajando. Cuando este equipo esté en ese máximo de rendimiento de corriente, es decir, esté en máximo rendimiento y esté demandando la máxima cantidad de corriente para la que ha sido diseñado, el fusible estará bastante lejos, todavía un amperio menos, que la corriente que él soporta. Por lo tanto, no es lógico que este fusible se rompa tan fácilmente. Por ello, si este fusible se ha roto, es que en el equipo ha ocurrido cualquier cosa que ha dado como causa en la rotura del fusible. Por esta razón, si me encuentro un fusible roto, lo primero que hay que buscar es la causa de esa rotura. Es cierto también que en algunos casos esta causa es por algunos picos de la misma fuente o los mismos picos de voltaje y se rompe el fusible. Y cuando lo sustituimos, la avería queda resuelta. Pero esta no es la causa más abundante. Más bien es la menos que abunda. Por esta razón, siempre que encontremos un fusible roto, como es este caso, lo primero es mirar en este punto. Es decir, si lo tengo desconectado, hay que buscar el punto 2. Y si está conectado a la corriente, es decir, en este punto puedo medir, recuerden, multímetro en voltios de continua, punta negativa en masa, y en la positiva, en el punto 1 del fusible, habrían 19 voltios. En cambio, en el punto 2 habrían 0. Esto quiere decir que el fusible estaría roto. Por esta razón, lo primero que hay que hacer es cambiar, es decir, desconectar el voltaje, apagar la fuente, cambiar nuestro multímetro a ohmio, con la punta negativa aquí y el positivo aquí en la escala menor de ohmios, buscar en este punto a ver qué impedancia tengo. No obstante, esto no quiere decir que el cortocircuito que pudo haber provocado la rotura del fusible sea únicamente aquí. Más adelante veremos otros puntos que también hay que tener en cuenta. Puede ser, por ejemplo, que este fusible se haya roto por una fuente que se haya roto detrás de un MOSFET, y ahora mismo en este caso no podríamos ver en este punto ese cortocircuito. Sin embargo, podríamos tener un cortocircuito que en este punto no lo estaríamos viendo. Por esta razón, si conecto otro fusible, si vuelvo a sustituir el fusible pensando que no tiene cortocircuito en este punto, al MOSFET cerrar, volvería a romperse el fusible. Por esta razón, más adelante
Daremos esto con más detalles y les explicaremos este punto. Por ahora lo que me interesa es que observen que existe esta simbología, es un fusible, es para proteger, y siempre que nos encontremos roto significa que algo ha ocurrido, algo ha roto ese fusible. Lo más seguro es un exceso de corriente que ha superado su capacidad de corriente. Por ello, antes de sustituirlo, hay que buscar bien hasta encontrar la causa. Podemos tener suerte y pensar que haya sido un problema de un pico de voltaje que se haya cargado el fusible. No es lo más común, pero también puede ocurrir. Bien. En los ordenadores portátiles no solamente viene el fusible más común que ustedes conocen, también viene este fusible. Quizás algunos los conozcan, otros no, pero esto es un fusible que se llama fusible tipo PPTC, rearmable. Este fusible tiene un comportamiento diferente al fusible convencional que conocemos. Bien, lo que hemos visto hasta ahora es un fusible que se rompe nada más superar la corriente para la que ha sido diseñado. En cambio, este fusible no es decir, el trabajo de este fusible no es el mismo. Vamos a ver en qué consiste el trabajo de este fusible. Dice, en el fusible PPTC tiene una pequeña resistencia en estado de encendido. Cuando la corriente que fluye a través del fusible excede el límite de corriente establecido por el fabricante, es decir, cuando en el otro fusible excedía el límite de corriente establecido por el fabricante, se rompía. Sin embargo, en este, el dispositivo PPTC se calienta, es decir, en este fusible, si se excede la corriente establecida, el fusible comienza a calentarse por encima del umbral de la temperatura y la resistencia eléctrica del dispositivo aumenta repentinamente varios cientos o miles de ohmios. Es decir, en vez de romperse como el otro fusible que habíamos visto ahora mismo, este fusible, si algo cae a cortocircuito o le hace aumentar la corriente, hacer variar sus parámetros en cambio de ser en función de lo que ha sido diseñado, este fusible en vez de romperse se calienta y al calentarse aumenta su resistencia, como dice aquí, cientos o miles de ohmios. Al aumentar la resistencia, por consiguiente, disminuye la corriente del circuito. Esto es ya por ley de Ohm. Volvemos a aplicar en este caso la ley de Ohm. Si en cualquier momento yo tengo una resistencia en un circuito y la aumento, la corriente disminuye por ley de Ohm. No voy a volverlo a tocar, pero ya estos deben de tener la tablita bastante machacada. Las tres fórmulas de ley de Ohm, el tema de corriente, voltaje, partido de resistencia. Si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Por esta razón, estos fusibles lo que hacen es proteger el circuito de esta forma. Calentándose, aumenta su resistencia y por esa razón la resistencia disminuye la corriente. En cuanto desaparece el problema que provocó esta sobrecarga, el fusible vuelve a rearmarse. De ahí a que se llame fusible rearmable. Es decir, el fusible vuelve a sus parámetros iniciales.